capítulo 20 y hoy día vamos a leer 3 versículos. Los versículos 17, 18 y 19. El mensaje de esta tarde se titula Jesús predice su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Jesucristo, nuestro Señor, predijo su sufrimiento, su muerte y resurrección en 3 ocasiones en el libro de Mateo y en el libro de Marcos. Muchas de estas escrituras son paralelas entre Mateo, Marcos y Lucas. Y la primera predicción la estudiamos cuando estudiamos Mateo 16, 21 a 28. Y en esa ocasión estaban en Cesarea de Filipo. Estaban fuera de Israel, muy al norte de Jerusalén, muy al norte del templo. Y esto ocurrió después de la confesión de Pedro, cuando dijo, Jesús es el Mesías. Jesús es la promesa que estamos esperando. Y en otras palabras, Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Lo reconocieron. Y una vez que los discípulos estaban convencidos ya de que Jesucristo es el Mesías, entonces Jesús empezó a darles una nueva enseñanza. Esa enseñanza está en el versículo 21 de Mateo 16, y Jesús les dijo, es necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. En otras palabras, padecer en manos de la corte suprema, el Sanedrín de los judíos. Ser muerto y al tercer día resucitar. Después de decir de darles esta enseñanza, Pedro trató de convencer a Jesús de que no lo hiciera. Y Jesús le contestó con un fuerte rechazo. Aléjate de mí, Satanás. Y es aquí cuando Jesús hace una declaración muy importante. Jesús les dice, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz todos los días y seguirme. Esa fue la primera predicción del sufrimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. La segunda no la habíamos estudiado, está en Mateo 17, versos 22 y 23. Y esta segunda predicción ocurrió dentro de Israel, en algún lugar en Galilea, no podemos precisar exactamente dónde. Y esto ocurrió, según el libro de Mateo, después de haber sanado a un muchacho endemoniado. Y Jesús les dijo, el Hijo del Hombre, tal vez es bueno explicar en este momento, Hijo del Hombre, viene de una escritura del libro de Daniel. Y era una manera muy sutil que Jesús se refería a sí mismo. Cuando Jesús decía Hijo del Hombre, se estaba refiriendo a sí mismo de una manera sutil para no meterse en problemas con las autoridades romanas. Los romanos no sabían quién era el Hijo del Hombre, pero sí sabían quién era el Mesías. Así que si Jesús decía yo soy el Mesías, pues los romanos iban a aniquilarlo rápidamente. Entonces Jesús utilizaba este título, Hijo de Hombre, y los judíos sí iban a entender a quién se refería. Entonces Jesús les empieza a hablar y les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entregado en otras versiones lo traducen como traicionado, será traicionado. Le matarán y al tercer día resucitarán. La Biblia nos dice en Mateo y en Marcos que la reacción de los discípulos fue de profunda tristeza. Se entristecieron profundamente, dice.
Y vale la pena mencionar aquí que aún Judas, el que lo traicionó a Jesús, escuchó estas palabras y él también se entristeció. Me pregunto si en el momento que traicionó a Jesús habrá recordado estas palabras de Jesús. Lucas nos dice que a los discípulos les fue muy difícil entender esto que Jesús les estaba diciendo. Y hasta tenían miedo de preguntarle a Jesús acerca de qué significaban sus palabras. Después dice, según el libro de Mateo, que Jesús y Pedro pagaron el impuesto del templo, que también lo habíamos estudiado. La tercera predicción está aquí en Mateo, capítulo 20, versos 17, 18 y 19. Y dice la palabra del Señor: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le castiguen, lo azoten, se burlen de él y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Como vemos al principio de esta lectura, esto ocurrió camino a Jerusalén. Y esto ocurrió en el tiempo de la Pascua, lo que nosotros conocemos como Semana Santa. Y ustedes ven que a veces cambia la fecha. A veces es en marzo, a veces es en abril. Y esto también ocurrió después que Jesús les contó la parábola de los obreros de la viña. Y este sermón nos lo trajo la semana anterior el hermano Raúl. Para los que no lo hayan visto, está ahí en el Facebook del domingo anterior. Y Marcos nos dice que Jesús se adelantó a sus discípulos y algunos discípulos se asombraron grandemente de que Jesús haya hecho esto. Y dice que otros discípulos le seguían con miedo. Después de esto, dice que Jesús los tomó aparte a los 12 discípulos y les dio un poco más detalle en esta tercera predicción acerca de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección. El Hijo del Hombre será entregado, y una vez más esta palabra quiere decir también traicionado. Será traicionado y entregado en manos de los sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para que se burlen de él, le azoten, le crucifiquen, pero al tercer día resucitará. En esta tercera predicción no hay una reacción de los discípulos. Y lo que ocurre en Mateo, que lo vamos a ver la semana que viene, es que la madre de Juan y de Santiago le pide a Jesús que les permita a Juan y a Santiago que se sienten a su derecha y a su izquierda cuando venga Jesús en su reino. Es importante notar, hermanos, hermanas, solo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pudieron entender los discípulos lo que verdaderamente había Jesús tratado de enseñarles por algunos meses. Lucas 24 nos da un ejemplo de lo que pasó. Lucas 24, los versos 44 al 48, Jesús les habla a sus discípulos y les dice: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, en toda la Biblia se había profetizado el sufrimiento
la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús continúa y les dice, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Y damos gracias que esto se ha cumplido, porque aquí estamos. ¿De cuántas naciones? Habiendo recibido las buenas noticias de salvación por fe en Jesucristo. Y aquí dice, comenzando desde Jerusalén. Y verdaderamente el Evangelio de Jesús ha llegado a casi todo el mundo. Y continuemos orando para que abarque hasta el último rincón de la tierra. Y Jesús termina diciéndoles a esos discípulos, ustedes son testigos de estas cosas. El sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Dice, fue necesario para la salvación de todos nosotros pecadores que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y solamente estoy trayendo dos ejemplos de estas profecías. El primero, un salmo muy conocido, Salmo 22, solo voy a leer los versos 14 al 18. Y dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto, como una vasija, se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Otra escritura también muy conocida, Isaías 53, solo voy a ver los versos 3 al 5, y dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esta enseñanza acerca de el sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo impactó grandemente la predicación de los primeros discípulos. No voy a leer todos estos pasajes, pero para los que les gusten tomar nota, Hechos capítulo 2, los versos 22 al 24 y del 31 al 33, es la primera prédica de Pedro estando lleno del Espíritu Santo en Jerusalén. Y después de esta prédica, después que Pedro habló del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo, 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia de Jesucristo. En Hechos 10, versos 39 al 43, encontramos la prédica de Pedro en Cesarea, en la casa del centurión que se llamaba Cornelio, un centurión romano que había invitado a toda su familia cuando Pedro llegó. En esa prédica, Pedro les habló
del sufrimiento, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y el resultado, toda la familia entera de Cornelio creyeron en Jesucristo. Y no solo eso, sino que ese mismo día recibieron la llenura del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Siendo personas no judías, fueron los primeros no judíos en recibir la llenura del Espíritu Santo, algo que está disponible también para todos nosotros. Gloria al Señor. Hechos 13, 23 al 33 es la prédica de Pablo en Antioquía, hablando también del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Hechos 17, versos 2 y 3 es la prédica de Pablo en Tesalónica. Y por último, Hechos 26, los versos 22 al 23, es Pablo predicando lleno del Espíritu Santo ante el rey Agripa en Cesarea. Mis hermanos, mis hermanas, hay una realidad triste, y es que a la mayoría de nosotros no nos gusta hablar del sufrimiento y la muerte de Jesús, o de sufrimiento o de muerte en general. Son temas que evadimos, evitamos, nos incomodan, nos hacen sentir mal. Preferimos leer o escuchar lo que es agradable, lo que nos hace sentir bien, lo que nos alegra, lo que nos bendice. Y es comprensible, es totalmente comprensible. Los mismos discípulos de Jesús evitaron el tema. Ni siquiera se atrevieron a hacer preguntas a Jesús acerca de esto. Ignoraron esta enseñanza de Jesús hasta que Jesús se la reveló después de su resurrección. Hermanos, hermanas, es lamentable que los estudiosos, los sumos sacerdotes, los escribas, aún los ancianos en Israel o los principales en Israel, no pudieron aceptar esta enseñanza que se había profetizado desde el Antiguo Testamento. Desecharon todas esas escrituras acerca del siervo sufriente. Y estos mismos hombres, al haber rechazado esas escrituras acerca del sufrimiento y la muerte del siervo sufriente, también rechazaron a Jesucristo. No pudieron aceptar a Jesús. Los principales de los judíos, los sacerdotes, los escribas, lo que se supone que eran hombres más espirituales, no pudieron aceptar a Jesús porque lo vieron como un hombre común y corriente. De hecho, estos hombres, los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes, los líderes de Israel, aborrecieron las enseñanzas de Jesús porque los denunció a ellos como hipócritas. Eso lo vamos a estudiar en Mateo 23. Cuando Jesús fue arrestado, lo aborrecieron y lo despreciaron aún más. Lo menospreciaron en su sufrimiento y en su muerte. Ellos escogieron las escrituras que iban a creer y rechazaron las que no les parecía bien. No conocían en su totalidad la palabra de Dios, y es por eso que rechazaron todo lo que tenía que ver con el siervo que sufre. Rechazaron la palabra de Dios. Rechazaron a Jesús en su sufrimiento y en su muerte, y por lo tanto rechazaron también a Dios.
Y es por eso que el juicio de Dios cayó sobre Jerusalén. 35 años más tarde, Jerusalén fue arrasada por los romanos, donde más de 1 millón de judíos, y entre ellos los principales de los sacerdotes y los fariseos y los escribas, fueron asesinados. Nosotros, hoy en día, debemos aprender a conocer a Dios profundamente, especialmente en su sufrimiento y en su muerte, hermanos, hermanas. Debemos aprender la palabra de Dios y amar la palabra de Dios aún en los pasajes duros y difíciles y dolorosos, como fueron el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesús. Esto no debería ser reservado solamente para la Semana Santa. Hermanos, hermanas, si nosotros no tenemos un entendimiento cabal del sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesús, no vamos a poder apreciar en su totalidad la resurrección, la victoria de Jesús sobre la muerte. Hermanos, hermanas, a veces pensamos que si ignoramos el tema, va a desaparecer. O nunca va a llegar a pasar eso. Esa es una manera de pensar muy equivocada para tratar estos temas difíciles. Estos temas difíciles y dolorosos los tenemos que enfrentar de frente, con valor, con la ayuda de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Y esto nos va a ayudar a madurar, a crecer espiritualmente. Debemos estar preparados conociendo estos temas difíciles como el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y así estar preparados cuando el momento de dolor llegue a nuestras vidas. Gloria a Dios por aquellos que dicen amén. Hermanos, hermanas, también nosotros debemos de estar preparados para la muerte. Si mueres, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ¿dónde vas a ir? Si mueres esta noche, ¿dónde estarás mañana? ¿En la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios? Yo he escogido hace muchos años he escogido estar y buscar la presencia de Dios, para que cuando muera, yo me vaya directito a mi papito lindo, mi Dios todopoderoso, el Padre de mi Señor Jesucristo, que me ha prometido la vida eterna. Hermanos, como cristianos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, debemos conocer el sufrimiento y la muerte de Jesús de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque cuando tengamos este conocimiento y hayamos aceptado lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, podremos hablar de este tema con otras personas. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Nosotros debemos estar bien preparados para hablar acerca del sufrimiento y la muerte de Jesús, para así traer esperanza a un mundo que está muriendo. Aunque parece y suene ilógico, el sufrimiento y la muerte de Jesús son lo que nos da esperanza de vida eterna. Hay muchas personas, yo en mi opinión personal, y perdonen que les dé esta mi opinión personal, pienso que cuanto más educada está una persona, es cuanto más rechazan el sufrimiento y la muerte de Jesús. También hay personas de otras religiones
Y quiero que si hay alguna persona de la religión musulmana que sigue en el Islam, quiero que sepan que nosotros los amamos y oramos por ellos. Pero debo de decir que esas personas rechazan el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No pueden aceptar que el Hijo de Dios haya sufrido de una muerte vergonzosa y humillante. ¿Cuántos de nosotros consideramos esto acerca de Jesús? Es importante considerarlo, porque nosotros evitamos la vergüenza y la humillación, porque Jesús lo pasó todo. Toda la humillación que nos tocaba a nosotros, toda la vergüenza que nos tocaba a nosotros, todo el sufrimiento que nos hubiera tocado a cada uno de nosotros a causa de nuestro pecado, se lo llevó Jesús. Para que tengamos esta libertad de venir a la presencia de nuestro Padre Celestial y alabarlo libre y totalmente. Bendito sea Dios. Es en este sufrimiento y en esta muerte de cruz, el sacrificio de Jesucristo por todos nosotros, que hallaremos salvación. Hallaremos también el perdón de los pecados. Hallaremos también la redención para nuestras almas. Hallaremos la reconciliación con Dios y la esperanza de la vida eterna. Yo quiero pedir a cada uno de ustedes, después de haberles dado este mensaje del sufrimiento y la muerte de Jesús, considérenlo, háblenlo. Encuentren una persona por lo menos esta semana con quien compartir esto y háganle saber lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que Jesús ha hecho por ti y lo que Jesús puede hacer por esta persona. ¿Cuántos aceptan este desafío esta tarde? ¿Cuántos me pueden decir, yo voy a encontrar una persona y le voy a hablar de lo que significa la muerte, el sufrimiento y la resurrección de Jesús para mí? Aleluya. Gracias, hermano Raúl. Gracias.